El jardinero de pensamientos serenos. El ara vivía su vida al ritmo del sonido insistente de una campana. El despertador por la mañana, el aviso del móvil anunciando otra reunión, el tintineo del ascensor en su alto edificio de oficinas. Sus días estaban llenos de ruido y prisa. Era una mujer exitosa, con un piso impecable desde el que se veían las luces brillantes de la ciudad y un trabajo que muchos desearían. Pero por dentro el ara sentía un extraño silencio, una habitación vacía donde se suponía que debía vivir la alegría. Comía ensaladas en su escritorio, con los ojos pegados a la pantalla del ordenador. Corría en la cinta del gimnasio, con los oídos ocupados en podcast sobre cómo ser más productiva. Siempre estaba en movimiento, siempre haciendo algo, pero nunca avanzaba hacia algo que de verdad importara. Aquella sensación era como una piedrecita pequeña en el zapato. Al principio era fácil de ignorar, pero poco a poco hacía que cada paso se sintiera equivocado. Un martes la piedra se volvió demasiado grande para seguir fingiendo que no estaba ahí. El ara estaba haciendo una presentación importante. La sala estaba llena de caras serias. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. El ruido en su cabeza era más fuerte que cualquier sonido de la ciudad. Era una tormenta de pensamientos. No eres lo bastante buena. Vas a fracasar. Todos verán que eres una farsante. El corazón empezó a latirle como un tambor, rápido y fuerte. No podía respirar. Murmuró una excusa y salió corriendo de la sala, con las mejillas encendidas de vergüenza. Esa tarde no volvió al trabajo. Caminó sin rumbo hasta que llegó a una zona de la ciudad que no conocía. Era una calle tranquila con casas pequeñas y jardines verdes. En esa calle no había timbres ruidosos, solo el suave susurro del viento moviendo las hojas de los árboles. Vio un pequeño cartel que decía, Huerto Comunitario de Oakbridge. Sin pensarlo abrió la verja y entró. El huerto era un pequeño mundo de paz. Hileras de plantas verdes crecían bajo el cálido sol. Un anciano de rostro amable y arrugado regaba unas tomateras. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa. ¿Te has perdido?, preguntó. Su voz era suave, como la tierra húmeda que tocaba. Creo que sí, dijo el ara, y para su sorpresa una lágrima le resbaló por la mejilla. Se sentía perdida no solo en la ciudad, sino en su propia vida. El hombre dejó la regadera en el suelo. A veces perderse es la forma de encontrar un nuevo camino, dijo. Me llamo Arthur. ¿Te apetece una taza de té? El ara asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que debería estar haciendo. Simplemente se sentó en un banco de madera, en un huerto tranquilo, con un hombre llamado Arthur, y esperó el té. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno del olor a tierra húmeda y a plantas en crecimiento. Era un silencio que empezó a sanar. El ara empezó a visitar a Arthur y el huerto todos los días después del trabajo. No les contaba a sus compañeros a dónde iba. Era su secreto, un pequeño rincón de paz que sentía solo suyo. Arthur nunca le preguntó por su trabajo ni por sus problemas. En lugar de eso le enseñaba cosas sobre el huerto. Las plantas son muy sabias, dijo una tarde, dándole una pequeña maceta con un diminuto brote verde. No tienen prisa. Solo necesitan un poco de sol, un poco de agua y un poco de tiempo. Saben que crecer es un trabajo lento y silencioso. Su primera tarea fue cuidar de esa pequeña planta. Era una planta de albahaca. Arthur le enseñó a tocar la tierra para comprobar si estaba seca y a regarla sin pasarse. A el ara, que gestionaba grandes proyectos y presupuestos millonarios, le pareció muy difícil cuidar de una sola plantita. Estaba acostumbrada a exigir resultados, a presionar para alcanzar el éxito. Pero a una planta no se la puede presionar.
Una tarde llegó al huerto enfadada y estresada. Un proyecto en el trabajo había salido mal. Su jefe estaba decepcionado. Le entraron ganas de estrellar la pequeña maceta contra el suelo. En vez de eso le habló a Arthur de su sentimiento de fracaso. Arthur la escuchó con paciencia. Luego señaló una flor con un pétalo ligeramente roto. ¿Ves esa flor?, le preguntó. Ayer un bicho se comió un trozo. No es una flor perfecta. ¿Pero sigue siendo hermosa? El ara la observó. Su color morado intenso brillaba con la luz de la mañana. Sí, dijo. Sigue siendo hermosa. Nos pasa lo mismo a nosotros, dijo Arthur en voz baja. A veces nos rompemos un poco. No somos perfectos. Pero eso no nos quita nuestra belleza. Quizá, incluso la realza. Demuestra que hemos vivido. Esta fue una idea nueva para el ara. Siempre había creído que solo valía si era perfecta. La idea de encontrar belleza en la imperfección fue como abrir una ventana en una habitación oscura. Empezó a pasar más tiempo en silencio, simplemente sentada en el huerto. Aprendió a prestar atención a las pequeñas cosas, el recorrido de una hormiga por una hoja, los diferentes tonos de verde, la sensación del sol cálido en su piel. Esa práctica de prestar atención sin juzgar era lo que Arthur llamaba atención plena. Se lo explicó de forma sencilla. Tú no eres tus pensamientos. Eres el cielo y los pensamientos son solo nubes que pasan. Puedes verlas llegar y marcharse. Esto la ayudó a no perderse en las tormentas de su mente. Poco a poco el ara empezó a llevar algo de la paz del huerto a su vida. Compró una pequeña planta para su piso. Empezó a comer sin mirar el móvil, simplemente saboreando la comida. Pequeños cambios, sí, pero importantes. Eran como las primeras raíces que nacen de una diminuta semilla. Una mañana el ara se despertó antes de que sonara el despertador. El sol empezaba a asomar, pintando el cielo con suaves colores anaranjados y rosados. En lugar de coger el móvil, se sentó junto a la ventana y observó cómo la ciudad se despertaba. Sintió una serena gratitud por el nuevo día. Esta era otra de las lecciones de Arthur, la gratitud. Siempre hay algo por lo que estar agradecido, solía decir, aunque solo sea una buena taza de té o un par de calcetines calentitos. El ara empezó a escribir un pequeño diario, y cada noche, antes de dormir, apuntaba 3 cosas por las que se sentía agradecida. Este hábito cambió su forma de ver el mundo. Empezó a ver su vida no como una lista interminable de problemas que resolver, sino como una colección de momentos que vivir. Su trabajo seguía siendo exigente, pero aprendió a centrarse en lo que podía controlar y a aceptar lo que no. Esta idea estoica, que Arthur le explicó como no dejar que tu felicidad dependa de lo que está fuera de tu control, fue como encontrar un eje firme dentro de sí misma. Su relación consigo misma también empezó a cambiar. Siempre había sido su peor crítica. La voz en su cabeza le decía constantemente, no eres lo bastante lista. No trabajas lo suficiente. Recordando las palabras de Arthur sobre la flor imperfecta, empezó a practicar la autocompasión. Cuando cometía un error en el trabajo, en vez de castigarse, se decía, no pasa nada. Eres humana. Estás aprendiendo. Tratarse con la misma amabilidad que le ofrecería a una amiga fue un acto revolucionario. Aprendió que la sanación emocional era un proceso, muy parecido a la jardinería. Unos días había crecimiento y otros, malas hierbas. El proceso implicaba ser consciente de sus sentimientos, reconocer el dolor sin juzgarlo y permitirse sentirlo. Había días en los que todavía se sentía triste o ansiosa, pero ahora no huía de esos sentimientos. Se sentaba con ellos, respiraba y confiaba en que pasarían, como pasan las nubes. Sus compañeros de trabajo empezaron a notar un cambio. Estaba más tranquila,
escuchaba más y parecía más presente. Un día un compañero más joven, Mark, cometió un error enorme en un informe. Acudió a Elara, aterrorizado de que lo despidieran. La antigua Elara se habría enfadado y estresado. La nueva Elara respiró hondo. Recordó el fracaso de su propia presentación. Sintió empatía. «Podemos arreglarlo», le dijo a Mark amablemente. «Vamos a verlo juntos. Los errores no son para castigar, son para aprender». El alivio en el rostro de Mark fue un espejo del alivio que ella empezaba a sentir en su dentro. Ayudar a los demás se estaba convirtiendo en una parte importante de su propia sanación. Elara se dio cuenta de que la alegría no era un premio estruendoso que se gana. Era algo tranquilo y delicado que crecía en los pequeños momentos de conexión, gratitud y aceptación. Crecía en la bondad con la que trataba a los demás y a sí misma. Pasaron los meses. Las estaciones en el huerto comunitario cambiaron y Elara también. Su pequeña planta de albahaca era ahora un arbusto frondoso y aromático. En su piso había más plantas, una pequeña familia verde que cuidaba cada mañana. Los timbres ruidosos de su vida seguían ahí, pero ya no la controlaban. Eran solo sonidos, y ella era la oyente silenciosa. Una tarde la llamó su antiguo jefe de la empresa que había dejado. Le ofreció un nuevo puesto, más importante, con un sueldo más alto y un cargo de mayor responsabilidad. Un año atrás lo habría aceptado sin pensárselo. Era la definición de éxito que siempre había seguido. Le dio las gracias por la oferta y le dijo que se lo pensaría. Esa tarde fue al huerto. Se sentó en su banco favorito junto a Arthur, viendo la puesta de sol. Estuvo mucho rato sin decir nada. «El mundo siempre intenta decirte cómo debe ser una buena vida», dijo Arthur, como si le estuviera leyendo el pensamiento. «Una casa más grande, un coche más rápido, un trabajo más importante. Pero una buena vida no va de tener más, sino de ser más. Más presente, más alegre, más en paz». Elara se miró las manos. Tenía un poco de tierra bajo las uñas. Pensó en sus mañanas tranquilas, en sus comidas lejos del escritorio, en la sensación de ayudar a Mark en lugar de gritarle. Pensó en la sencilla alegría de ver una semilla convertirse en planta. Ya sabía la respuesta. Al día siguiente llamó a su antiguo jefe y rechazó la oferta educadamente. No fue una decisión fácil, pero era suya. Nacía de ese centro silencioso que había encontrado en sí misma. Eligió su paz por encima de la idea de éxito de los demás. Ahora era la jardinera de su propia vida, y elegía cultivar alegría, no solo una carrera. Su sanación no era un destino final. Era un proceso continuo, una elección diaria. Era elegir la atención plena, la gratitud, la compasión. Era comprender que la verdadera fortaleza no residía en ser perfecta e irrompible, sino en ser capaz de repararse, de volver a crecer y de encontrar la belleza en las cicatrices. Esa tarde Elara volvió a casa desde el huerto. Las luces de la ciudad brillaban, pero esa noche se fijó en una luz diferente. Era la suave luz plateada de la luna. Se detuvo en la ajetreada calle, alzó la vista y sonrió. Ya no estaba perdida. Estaba en casa, dentro de sí misma. Y era un lugar precioso y lleno de paz. Mi deseo para ti, que me escuchas, es que el viaje de Elara te recuerde tu propia fuerza silenciosa, esa parte de ti que crece incluso en las épocas difíciles, que se ablanda cuando recibe ternura, que encuentra paz cuando le das tiempo. Que recuerdes que sanar no es una carrera, sino un regreso, un florecer lento. Y que nunca olvides que dentro de ti vive un jardín sereno y constante, esperando ser cuidado con paciencia, bondad y amor.